de los pueblos que adhieren al Acta de Guayaquil parece proponer una clave explicativa de la dinámica política en curso. La legitimidad del poder solamente se plantea como problema cuando la política se despoja de toda referencia indisponible y se insinúa como un dominio inmanente, como una esfera, en la que los hombres se encuentran librados a ellos mismos. Solo entonces, cuando el orden jurídico-político se concibe como una obra humana, emergen interrogantes en torno a la fundamentación del poder, de la ley y en consecuencia de la obediencia. La soberanía encarnada en un hombre, antropomorfizada en el monarca, describía un lugar de manifestación de la verdad. Este atributo aseguraba la obediencia. Una vez pronunciada la autoridad, fuente de la ley y de la justicia, ella se imponía por su propia luz. Pero en la era liberal, esta construcción se desmorona. La libertad de juzgar, el prodigioso poder de la opinión del que participan todos los hombres, alcanza al poder al que cuestionen su legitimidad. Esta experiencia de la libertad aboca a la pluralidad, a la mutabilidad y a la contingencia. Para los contemporáneos, fuertemente imbuidos de un imaginario monista de arraigambre religiosa, esta vivencia parece asociada a la pérdida de la referencia integradora representada en la cabeza del cuerpo político y provoca una reversión de la soberanía, al modo de 1808. Al igual que los pronunciamientos anteriores, las noticias del levantamiento de la Tercera División desatan una auténtica avalancha de pronunciamientos. Amenazados por la anarquía, los cantones de la provincia reasumen su soberanía, derecho derivado de la facultad que los asiste para garantizar su seguridad y su tranquilidad, y en una dinámica orientada a reconstruir la unidad desde abajo, se unen al Acta de Guayaquil. El 25 de julio 27, Guayaquil, siguiendo el camino que unos meses antes había trazado Valencia, se proclama partidaria de un gobierno federal sin renunciar a su pertenencia a la nación colombiana. Para entonces, la unidad de los departamentos del sur se vislumbra ya claramente. Dos argumentos se esgrimen para apuntalar esta determinación. Por un lado, la negativa del gobierno a responder a sus demandas, en particular la reivindicación de anticipación de la convención, y por otra, la escasa legitimidad del Congreso Nacional en que los departamentos del sur y de la antigua Capitanía General de Venezuela se consideran subrepresentados. Vamos al segundo momento de la crisis. Como les dije antes, el Constituyente 21 le había conferido un carácter transitorio a la Carta. Su artículo 191 estipulaba que ésta debía ser revisada una vez liberado el territorio y después de que una práctica de 10 o más años pusiera en evidencia sus inconvenientes y ventajas. En consecuencia, la anticipación de esta fecha anima un profundo debate a lo largo y ancho de la República durante todo el año 27. La discusión no solamente tiene como eje el alcance del principio democrático que hace del pueblo el sujeto de la soberanía, del poder constituyente, sino que se contraponen dos tesis, aquella que entiende la Constitución como una tecnología de amarre y la que proclama de manera radical el principio democrático, señalando la aptitud del pueblo para colocarse por encima de cualquier disposición que limite sus prerrogativas. Pero además, el debate le da una expresión particular a la atención de lo que Pierre Rosanvallon ha llamado el pueblo principio, referente abstracto, y el pueblo real. La soberanía popular describe en efecto una potencia que no admite una articulación directa a lo social. Desde esta perspectiva, los pronunciamientos de los pueblos se denuncian. Se afirma que discurren al margen de la legalidad y que adolecen de una incapacidad para representar la verdadera opinión del pueblo. En sus consideraciones al Congreso para objetar el proyecto de ley que convocaba la Convención Constituyente en agosto 27, el general Santander afirma, comillas, allí se asegura que la opinión pública se ha dividido sobre la conveniencia de las actuales instituciones y se han emitido votos por su reforma. ¿En dónde se ha pulsado la opinión pública? Esas actas ilegales y tumultuarias cuyo origen nadie desconoce, esos periódicos que han dictado el odio y las personalidades, esas sazonadas de que la milicia ha dado repetidos ejemplos, permítame al Congreso decir que son fuentes turbias en las cuales no se puede tomar la verdadera opinión nacional de un pueblo. Lo cierto es que finalmente el Congreso 27 reconoce en la voluntad de los pueblos la expresión de la voluntad popular y proclama la doctrina que hace del pueblo el sujeto del poder constituyente, reconociendo su potestad constitutiva como un derecho inalienable.
De esa manera, le abre paso a la reunión de la convención, pero al tiempo que reconoce este precepto fundamental de la doctrina democrática, reafirma la tesis de la representación de su soberanía y refiere la formulación de la Constitución por venir a un cuerpo constituyente. En ese contexto se expresa de manera particularmente radical el imperativo monista a que me referí antes. Enfrentada a la exigencia de realizar la unidad, la Convención reunida en Ocaña deja ver los límites del dispositivo que hace que el pueblo figure como uno mediante la abstracción ciudadana. Para los contemporáneos, la igualdad de los hombres no está en efecto referida únicamente a sus derechos, sino también a sus opiniones. Al sustancializar la igualdad por esta vía, la suerte de la constituyente instalada en Ocaña el 9 de abril del 28 queda comprometida y el camino al liberalismo, al menos al liberalismo pluralista, se cierra. Escindida entre facciones, atrapada entre denuncias de elecciones fraudulentas, el 11 de junio de ese mismo año suspende sus sesiones. El objetivo de conferirle a la República un nuevo marco constitucional no se ha realizado. De esta manera, la secuencia de pronunciamientos que proponía reinstituir a las comunidades de base y refundar la unidad política, esta dinámica que se ofrecía como una federación entre comunidades territoriales igualadas, apoyadas en el derecho de gentes, fue suspendiendo gradualmente la vigencia de todo marco constitucional sobre el territorio de Colombia, y sobre ese vacío la dictadura se abre paso. Tercer momento de la crisis entonces. El 13 de junio del 28, Bogotá se pronuncia desconociendo los actos de la Convención y consagrando al Libertador dictador. Al igual que en ocasiones anteriores, una oleada de pronunciamientos orientados a reconstituir la unidad, pero ahora desde arriba, mediante el reconocimiento unánime del Libertador, Padre y Salvador de la Patria, se abre paso. El movimiento contrario al que vimos con Guayaquil. El ritmo de esta secuencia está marcado por la estructura territorial de la República. El Acta de Bogotá resuena en las capitales de departamentos, desde donde se invoca a cantones y parroquias a manifestar su adhesión al caudillo. Como en un juego de dominó, los pronunciamientos de los pueblos responden al acta originaria y con frecuencia mantienen su estructura. A diferencia de los pronunciamientos de Venezuela 26, en los departamentos del centro, esta secuencia conserva elementos de la jerarquía histórica entre pueblos y lugares. Sin que estos pronunciamientos se acompañen de modalidades explícitas de afirmación de la preeminencia, una especie de pirámide corporativa se visibiliza. Conformándose a la declaratoria de la cabecera inmediatamente superior, reflejo a su vez de la de la capital, los pueblos desconocen las resoluciones de Ocaña viciadas por las sugestiones del espíritu de partido, en consecuencia revocan los poderes de sus representantes en la convención, denunciando en algunos casos su origen fraudulento y recubren al Libertador de todas las facultades por un tiempo indefinido. Bolívar, revestido de un carácter excepcional, propone una forma de realización de ese imperativo unanimista. El Libertador es en efecto uno y único. Entre él y su pueblo obra un misterio semejante al que media entre Dios y el suyo. Los pueblos se declaran dispuestos a sacrificar sus intereses y a verter su sangre por él, porque la sangre y la vida del Libertador son las suyas. De esta manera, ellos viven en él y en su inmortalidad se realiza la perennidad y la trascendencia de Colombia. La fuerza de esta identificación refunde la pluralidad social, transformándola en una unidad que se expresa en él. Así, la ecuación pueblos-pueblos se realiza en el caudillo y la soberanía de los pueblos se manifiesta en la voluntad del Libertador. Ahora bien, el halo trascendente que lo rodea participa de una ambigüedad fundamental. El intendente de Guayaquil le da una extraordinaria expresión a esta idea en su carta de septiembre de 26 dirigida a José Hilario López cuando afirma: el genio inmortal a quien hemos proclamado por dictador tiene en sí un valor inmenso que vuestra señoría conoce y que yo no puedo osadamente describir sin quedar deslumbrado y absorto considerándolo. El sol en el centro del universo, el Chimborazo allá en elevación celeste y el firmamento bordando las obras de la naturaleza son menos físicamente que Simón Bolívar en las sociedades de los mortales. Sin embargo, a pesar de su elevación, Mosquera refiere la autoridad del Libertador a la sociedad de los mortales. Él no recompone ya la jerarquía del ser. Su presencia ya no asegura una mediación entre el más allá y el más acá. Su potestad es justamente ilimitada porque la salvaguarda de la comunidad, del orden y de la paz definen su competencia.
Su lugar y la naturaleza del poder que detenta describe una superioridad indiscutible, pero aparecen referidos al orden mundano que debe asegurar y perpetuar. En esta simbiosis entre pueblos y caudillo, el estado de excepción política asume ciertos rasgos. Los pueblos, fundamento de legitimidad del poder, dan su consentimiento unánime a la suspensión de las leyes y a la instauración de facultades extraordinarias. Este estado de excepción negociado, transigido, se presenta como una medida transitoria encaminada a crear condiciones para la reunión de un poder constituyente que decida el futuro de la República. En este sentido, retoma atributos de la dictadura conciliar romana, pero aquí aparece supeditado en todo momento a la decisión del caudillo. Él decide su extensión y le da su contenido. Pacto entonces por el que los pueblos renuncian a su soberanía en favor de una autoridad absoluta encargada de asegurar su salvación por el tiempo que demande la realización de ese propósito fundante. Sin embargo, a partir de octubre aparecen las primeras expresiones de resistencia. No los quiero cansar, pero José María Obando se levanta en el Cauca, Córdoba en Antioquia, Páez y Mariño en Venezuela y así sucesivamente. En enero del 30, Bolívar consigue instalar el Congreso Admirable, pero al igual que su antecesora, la Convención de Ocaña, nacida de una autoridad viciada, el Congreso participa irremediablemente de su ilegitimidad. Mosquera, el presidente del momento, queda en consecuencia atrapado en esta lógica de oposición binaria y es incapaz de hacer jurar obediencia a la Constitución del 30. Entretanto, la inestabilidad activa los pronunciamientos de los pueblos, exacerbando la crisis y profundizándola. A partir de enero de ese año, Maracaibo y otros pueblos del Zulia se pronuncian a favor de la unión con Venezuela. El 4 de abril, el Casanare lo sigue afirmando su separación del gobierno de Bogotá y colocándose bajo la protección del general Páez. En mayo del 30, al mismo tiempo que se instala el Congreso de Valencia, Quito se pronuncia a favor de la Constitución del Sur en un nuevo Estado y proclama como jefe supremo del mismo a Juan José Flores, invitando a los pueblos del departamento a uniformar sus sentimientos con el suyo. Apenas 2 meses después, y ante la imposibilidad de hacer jurar obediencia a la Constitución, el batallón Callao se declara en rebelión contra el gobierno y le abre paso nuevamente a la excepcionalidad política. De ahí el movimiento pendular, constituyentes, dictadura. El 2 de septiembre, Bogotá se pronuncia a favor de Bolívar y declara al general Rafael Urdaneta encargado del Poder Ejecutivo hasta el regreso del Libertador. Los pueblos, una vez más, se levantan entonces pronunciándose a favor de la dictadura de Urdaneta. Los argumentos se repiten. Las autoridades nombradas por el Congreso han desaparecido, la nación ha quedado acéfala, la heterogeneidad amenaza consumirla en una guerra intestina. En consecuencia, los pueblos reasumen el pleno de su soberanía espontánea y libremente. La prudencia recomienda adherir al pronunciamiento originario sin que ello suponga un reconocimiento de la aptitud de Bogotá para darle un gobierno a la República. Los pueblos acogen al gobierno provisorio de Urdaneta hasta el regreso del Libertador. Sin embargo, en los límites de la República, la refrendación de ese pacto se acompaña, como en otros momentos, de movimientos menos decididos, más oscilantes. Riohacha, renuente a apoyar la dictadura, reclama su adhesión a Venezuela. Pasto, Chocó y Popayán adhieren al Ecuador. Panamá, en cambio, declara su reintegración a la República, al igual que Paya, Pamplona y Visma, que se disocian del Casanare para articularse nuevamente al centro. El 17 de diciembre del 30, Bolívar muere en Santa Marta. Con la difusión de la noticia, las bases de apoyo al general Urdaneta se van resquebrajando. Desde el Cauca, los generales Auxiliario López y José María Obando encabezan una reacción legitimista que se extiende rápidamente. En los primeros meses del 31, Luque y Carmona la llevan al Magdalena,